Hoy, a cargo de Julio Escalona Monge y Álvaro Carvajal Castro, que está ausente porque tiene que dar clase. Y el título es ¿Qué me vas a regalar? Contradones y estatus en medios locales del noroeste de la península ibérica. Voy a hacer una pequeña presentación de Julio Escalona, como no lo conocemos. Julio es investigador científico del CSIC, del Instituto de Historia. Es una de las 4 patas del proyecto coordinado. Dirige el grupo de investigación NASH, desde el CSIC. Y, bueno, como todos sabemos ya, pues la investigación de Julio se remonta hace muchos años atrás y, sobre todo, combinando la historia y la arqueología. Sus últimas líneas de trabajo se centran en 3 ejes: la relación entre el territorio, sociedad y poder, el análisis de las fuentes escritas desde el punto de vista del discurso político y de las falsificaciones documentales, que es lo último que estamos trabajando, y las tecnologías de la información aplicadas a la historia de la arqueología, especialmente la realización de bases de datos y de cartografía. Y Álvaro, que aunque está ausente, podemos decir 4 palabras sobre él, es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral versaba sobre la construcción de la monarquía astur-leonesa en la meseta del Duero. Fue postdoctoral fellow en el Departamento de Arqueología de la University College Dublín y actualmente es investigador Ramón y Cajal en Salamanca. Y recientemente ha recibido un proyecto de investigación, con lo cual, bueno, pues inicia una carrera de investigación de alguna manera en solitario a partir de este grupo de investigación en el que íbamos trabajando muchos años. Que no sé el título del proyecto de investigación de Álvaro. Bueno, y sin más, les doy la palabra al presente y al ausente. Pues, sí. Hola, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Marga. Muchas gracias a todos por estar aquí y quiero simplemente decir que este trabajo que voy a presentar yo es un trabajo en colaboración exactamente al 50% entre Álvaro y yo. Álvaro lamenta no poder estar en este momento ni presentando ni escuchándonos online porque está dando clase ahora mismo. Bien, también quiero decir que lo que voy a presentar tiene el carácter de un trabajo en marcha que no está cerrado. Llevamos trabajando sobre esto aproximadamente un año y no hemos cubierto todavía la cantidad de documentación que querríamos cubrir, con lo cual lo que voy a decir es básicamente provisional, pero creo que algunas ideas se pueden ir extrayendo ya. Aquí. Bien, vamos a hablar sobre contradones. Y este es un tema que ha recibido atención, entre otros por Wendy Davis, aquí presente. No voy a hacer un recorrido historiográfico muy largo porque tenemos muy poco tiempo, entonces voy a saltarme. Hay referencias, como sabéis, de tipo antropológico fundamental por parte de Mauss, por parte de Godelier y también de historiadores como Gadi Algazi, que ha escrito cosas muy interesantes sobre reciprocidad. Sí querría decir que los documentos que tenemos para trabajar sobre el periodo en el que nos vamos a centrar, que es básicamente el siglo X y parte del siglo XI, tienen un carácter transaccional muy fuerte. La mayor parte de ellos, de hecho, son transferencias de propiedad. Pero es interesante darse cuenta de que la idea de transaccionalidad es completamente permeante en la documentación de este periodo. Por supuesto, lo tenemos en las compraventas. Una compraventa estándar es simplemente la entrega de un bien a cambio de un precio acordado, por lo tanto, tiene un carácter transaccional por naturaleza. Las permutas es el mismo caso, porque es entrega de un bien a cambio de otro. Pero las donaciones, cuando las analizamos desde el punto de vista de la retórica que incorporan, también muy a menudo son transaccionales. Es decir, muy a menudo es explícito en el preámbulo que se está entregando a Dios, es decir, a una institución religiosa, un objeto con el fin de obtener una recompensa en la otra vida, expresado en esos términos. Es decir, se da una cosa en la esperanza de que ese regalo revierte en forma de un beneficio para quien lo da. Sin embargo, en un número, como vamos a ver, minoritario de documentos, ese carácter transaccional es palpable porque lo que se hace es ofrecer una donación o entrega de un bien y recibir un regalo en contrapartida, es un contradón,
aunque la palabra contradón no aparece en la documentación, es un término técnico. Bien, este fenómeno es el que nos ha interesado, los contradones, y en concreto nos interesa sondear la relación que tienen con el estatus social. Sin embargo, hay que decir que esta distinción que hemos hecho así en principio sobre compraventas, permutas, donaciones, es en la práctica mucho menos clara que lo que las categorías analíticas sugerirían. Un ejemplo estándar de contradón sería este, un documento de 1944 que he estudiado hace muy poco tiempo, en unión con Sonia Serna, en el que el conde Asur Fernández y su esposa Guntroda dan a Cardeña un lugar llamado Fuenteadrada. Y a cambio de esa donación reciben en honor, en este caso le está llamando honor, luego hablamos del vocabulario, 2 caballos con su silla, 400 ovejas y una pieza de textil. Y además en este caso añade, sin especificar terminología, al sayón que hizo la delimitación y la consignación de ese lugar, un caballo también. No dice en calidad de qué. Esto podría ser un sayonático, pero lo incluye en la misma frase en la que habla del contradón que se ofrece a los condes. Sobre el posible carácter judicial de este documento, si queréis podemos hablar en otro momento, pero no quiero extenderlo ahora. Pero es un ejemplo de cómo se hace entrega de un bien a cambio de un regalo. Bien, sin embargo, hay más elementos de transaccionalidad y los documentos están llenos de este tipo de cosas que a veces se introducen de una forma relativamente confusa. Por ejemplo, los alboroques. Los alboroques, que aparecen como albaroc por regla general en la documentación, son un tipo de entrega que se hace generalmente asociado a las ventas, no a las donaciones. Y consisten en que en el momento de la venta el comprador paga el precio del bien que compra y además una cantidad en especie que tiene como objetivo hacer un pequeño convite a las partes que intervienen, incluyendo los testigos. De manera que a veces explícito dicen para que nos lo veamos y lo hagamos. Y este tipo de albaroc, como digo, es típico de las compraventas, pero a veces aparecen las donaciones. Por ejemplo, en esta compraventa de 1037 se indica y recibí de ti el precio que me pareció adecuado, es decir, 30 sueldos de plata, bla, 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 los bienes en especie que componen el precio. Dice, y en albaroc recibimos vino y carne. Y este es explícito que es para que se lo ofrezca el vendedor a los testigos que han venido a firmar. Pero es que en este caso, además, tenemos el segundo elemento, que son las roboraciones. Y es que en ocasiones el acto físico de escribir y firmar el documento va acompañado también de una convivialidad que tiene que ver con el momento de firma y que puede incorporar solamente a los otorgantes del documento o también a los testigos y a la gente presente. Y en este caso, de nuevo, hay una entrega de vino, de carne y de pan. Bien, este tipo de entregas, sobre eso ha trabajado últimamente bastante María Valero, ese tipo de entregas casi siempre son o bien en moneda o bien en comida. Y la comida distingue este tipo de entregas de otros contradones que pueden ser más, digamos, de lujo. Aquí estamos hablando de compartir, pero es muy interesante porque este tipo de convivialidad nos está orientando a la idea de una audiencia, un entorno de gente en torno a la transacción. Bien, sobre el espacio y el tiempo, muy brevemente vamos a hablar del noroeste de la península ibérica entre 900 y 1040 y básicamente documentación de archivo. Pero, como digo, es un trabajo en progreso, de manera que todavía no hemos procesado algunas colecciones. Nos falta, es decir, tenemos poca representación de Asturias, mediana de Galicia y poca representación de Portugal. El resto está bastante bien cubierto. Bien, los documentos totales para este periodo y esta zona están en torno a 3.500 aproximadamente.
Y en la documentación procesada hemos podido identificar 169 casos claros de contradones. Si fuésemos más laxos, llegaríamos a casi 220, 230, pero hemos eliminado algunos que nos parecía que no eran realmente contradones. Y, como digo, nos faltan algunas colecciones por procesar, de manera que la proporción podría ser superior. Pero, en todo caso, la imagen queda muy clara. Estamos hablando de un 5%. Si las colecciones nuevas nos sorprenden, las que nos faltan, llegaremos quizá al 10%, pero no va a ser más. Es decir, el contradón no es un elemento estándar de los documentos. Aparece cuando aparece. Y es un tema de reflexión por qué aparece en algunos casos. Bien, las variables que hemos utilizado. Hemos considerado los tipos de acto jurídico y, como podéis comprobar, la inmensa mayor parte de los actos jurídicos que tienen contradones son donaciones. Lógico, porque el contradón es una contrapartida de la donación. Pero hay compraventas, hay documentos judiciales, hay documentos de permuta y hay documentos en los que es imposible decidir si esto es una compraventa o una donación. Por eso los hemos marcado de esta manera. Lo voy a pasar un poco rápido porque el tiempo premia. Tenemos el léxico de los contradones, utiliza un repertorio de palabras que en ocasiones son bastante intercambiables y eso crea un poco de confusión, pero no son lo mismo. Aquí está un poco la distribución. Hay una gran cantidad de documentos que utilizan el término confirmatio, también roboratio, que no es lo mismo pero se parece. Ofertio es muy importante, honor es muy importante y los demás ya son variables. Cuando aparece precio es porque son compraventas en los cuales el precio parece un contradón. Es una entrega de objetos de lujo valorados de manera haciendo grandes números redondos en lugar de un precio más especificado. Bien, la otra variable es social y esta es complicadita. Hemos dividido los actores, quién recibe el contradón y quién entrega el contradón, atendiendo fundamentalmente al carácter aristocrático o no aristocrático. Y esto implica hacer una serie de decisiones, de manera que hemos elegido como aristocrático los que son claramente aristocráticos. Y los demás son laicos no aristocráticos y ahí hay un espacio, hay un espectro que además los contradones ayudan a entender que ese espectro es variado. Bien, quiero que se vea simplemente en las gráficas que pongo que en cuanto a quién recibe los contradones, tenemos que los contradones se dan, por ejemplo, muy importante, al rey, a laicos aristócratas, pero hay una cantidad muy grande de contradones entregados a laicos no aristocráticos y luego, digamos, una pedrea de pequeños valores para otros actores. En cuanto a la entrega del contradón, los que la entregan son mayoritariamente grandes instituciones eclesiásticas. Esto es natural porque la mayor parte de la documentación son transacciones en favor de grandes instituciones eclesiásticas, de manera que son ellos los que dan el contradón. Pero hay aristócratas, hay laicos no aristócratas, hay un repertorio bastante variado y lo estamos analizando, digamos, con lupa, caso por caso. Lo que ocurre es que todavía no estamos en condiciones de dar conclusiones muy firmes sobre esto. Bien, el lenguaje del contradón es muy interesante. Vamos a fijarnos en los tres elementos más clave del contradón. Ofertio. Bien, la ofertio es un vocablo que aparece con mucha frecuencia y es muy relevante de señalar porque tiene el carácter de ofrenda, ofrecimiento. De ofertio viene el vocablo pleno medieval castellano infurción, que es un tributo explícito de reconocimiento de señorío. Es decir, es una forma de reconocer la superioridad y el poder de la persona a la que se le da el regalo. Bien, estas ofertiones, por tanto, ocurren tanto entre aristócratas como entre no aristócratas, pero el hecho de emplear el vocablo no es baladí. Emplear la palabra ofertio tiene un carácter de prestigio. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, un caso muy bonito de 1018 en el que San Piro, antes de ser obispo y cronista, rescata una villa de manos de la reina Elvira y lo hace por entrega de una oferción de dos moros, dos esclavos, con sus nombres concretos,
para obtener en este caso vemos que la entrega de la oferción no es un contradón, va por delante de la entrega de la villa, porque se está haciendo el regalo que tiene un componente de reconocimiento de autoridad. La reina Elvira acababa de imponer su poder en León después de la revuelta y este significado de sumisión va acompañado de la entrega de la villa. Es decir, sería un predón, no un contradón. Y esto aparece más frecuentemente de lo que uno pensaría, sobre todo en niveles políticos. Honor es el otro término que aparece y este es más transversal. No hay un significado específico de señorío y podríamos estar pensando si honor quiere decir simplemente estatus, quiere decir alta posición, o simplemente quiere decir reputación y reconocimiento, porque en muchos casos la idea de honor en el vocabulario de este periodo es la idea del reconocimiento público de la adecuación de una persona, de su rango. De manera que estamos en un espacio más transversal. Y ejemplos de esto hay muchísimos. En este caso, por ejemplo, recibimos de ti, abad Alfonso, en honor, una mula castaña. Confirmatio roboratio. Esto es más complicado porque en ocasiones realmente no sabemos si esto es un contradón, pero es un pago adicional que aparece en ocasiones y que va indicando la contrapartida, y es claro que hay una negociación detrás de ello. En este caso, por ejemplo, vemos que el personaje que está recibiendo la confirmación, dice que me diesen a mí, presbítero justo, un caballo en confirmación de estas viñas. Y si no me dan el caballo, entonces que vayan para San Martín de Turiano. Y en este caso, el documento está en la colección de San Martín de Turiano porque no dieron el caballo y se quedó San Martín con las viñas. Quiere decir que estos pagos en ocasiones no son simplemente una adición retórica, sino que es parte del contrato. Bien, la confusión de términos y conceptos está por todos lados. Entonces, a veces encontramos ad confirmandam cártula, dice in offertione. Es decir, ¿es un pago en confirmación o en oferción? ¿En qué quedamos? Pues las dos cosas. O para confirmar una escritura, recibí de ti en nuestra oferción un caballo, etcétera, etcétera. Bien, pero en ocasiones se distingue con claridad. Este es un ejemplo, arriba, el caso muy bonito de Froncea, en el que dice que en honor se recibe una piel de conejo de 5 sueldos y a los testigos una arenzada de vino para bebérsela. Este es un albaroc, aunque sea una donación. Es decir, esto es para que se lo beban los testigos, una ceremonia de convivialidad en torno a la operación que se ha hecho. O en 1037, en que se dice, recibí de ti de precio esta cantidad. En albaroc, esta otra. En roboración, esta otra. Es el ejemplo que vimos antes, en el que distingue las categorías de las entregas que se hacen según el sentido. Bien, los objetos del contradón. Si teníamos como 169 contradones identificados, tenemos unos 350 objetos transferidos, a veces con un valor asociado, pero muy a menudo no, porque una de las características del contradón es que no se suele dar el valor económico de los objetos transferidos. Bien, me interesa marcar solamente dos cosas. En primer lugar, que el rango de objetos es variadísimo y tenemos un repertorio de objetos muy curioso que discutir, pero en él predominan muy fuertemente las monturas, los animales de monta, las vestimentas se entiende de cierta calidad, la entrega de ganado en menor cantidad, a veces alimentos, a veces dinero, arreos de monta, que probablemente habría que incluir junto con los animales de monta, y otros objetos. Bien, sobre las monturas voy a hablar relativamente poco porque va a haber una intervención de Pilar Ledesma específica sobre el asunto, pero es uno de los corazones de la cuestión. Bien, el valor del contradón. Es interesante que no se puede considerar que el contradón sea un precio, es decir, no están pagando por el objeto transferido, aunque a veces se puede sospechar que una donación con contradón podría ser perfectamente una venta o viceversa. Y Wendy Davis ha escrito cosas sobre la confusión entre regalo y venta. Los contradones de gran valor que se dan a los reyes son de este tipo, es decir, en este caso un caballo que vale 300 sueldos, por ejemplo, o un caballo que vale 500 sueldos. 500 sueldos es una barbaridad.
500 sueldos es la sanción por matar a un noble. Estamos hablando de Ferraris, estamos hablando de grandes monturas. Bien, pero también hay contradones de escaso valor. Por ejemplo, en este caso, que damos un cojín o almohada de un sueldo por confirmar la escritura. O en este caso damos directamente un sueldo de plata por confirmar la escritura. Hay un rango muy variado. Y en este rango podemos encontrarnos que las distinciones entre nobles y no nobles son solamente relativas. Es decir, fijaos que con diferentes cantidades tenemos menos aristócratas que no aristócratas, pero los que destacan las confirmaciones, las donaciones, el honor, las ofrecciones y parecido para los no aristócratas. No hay una barrera, sí lo hay en cuanto al valor. En cuanto a los objetos, fijaos, las transacciones de contradones a favor de aristócratas hacen énfasis muy claramente en las monturas, mucho, y en la vestimenta, en los arreos de monta. El dinero mucho menos, los textiles generales menos. En cambio, en los laicos no aristócratas, la entrega de ganado es muy significativa. También lo son los alimentos. Hay mucho más entrega que podríamos considerar que son para compartir comida, bebida y tal, o quizá para no compartirla. Y la vestimenta y las monturas son importantes, pero no tanto como para los aristócratas. Cuando lo vemos en un rango de valores, claro, aquí lo primero que hay que decir es que la mayor parte de los contradones no tienen valor. Por eso aparecen en cero, porque no está especificado. Pero cuando los hay, el rango de valores de los aristócratas es muchísimo más grande. Veis que va hasta los 500 sueldos, y aquí estamos hablando de caballos entregados a reyes. Estamos hablando de altísimo nivel. Un pico en los 300 son caballos de calidad, en su mayor parte. Un pico en los 200. En los 100, en cambio, los laicos no aristócratas, su rango se mueve entre 0 y 100. De aquí a aquí. Y los valores altos son siempre monturas, caballos de calidad. La maraña de relaciones sociales que se tejen en torno a los contradones es algo que todavía tenemos en proceso y no podemos sacar conclusiones muy firmes. Es decir, esto serían más o menos conclusiones, pero no son conclusiones realmente. Podemos llevar una discusión. Y una de las cuestiones es que da la sensación de que los contradones ayudan a atar relaciones entre grupos no aristocráticos, parentelas no aristocráticas y monasterios. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que Gaudiosa, una mujer, confirma una donación anterior dada por su madre Riquilo y establece que roboraron y confirmaron este testamento en presencia del hermano Moisés, el hermano Munio y el hermano Citayo, cuando recibieron 2 sueldos por la confirmación. Es decir, 2 sueldos no es una propinilla, pero casi. Lo que ocurre es que en este caso la donación ya estaba hecha por la madre, y lo que tenemos es un reconocimiento de esa donación. Y el juego aquí es tanto de la parentela queriendo renovar o estar representada en su relación con el monasterio, como el monasterio queriendo reforzar la validez de la donación. Pero yo diría que en este caso probablemente la parentela está más interesada que el propio monasterio en hacer la confirmación para que el vínculo establecido, el vínculo espiritual y material establecido con el monasterio se perpetúe a nombre de la parentela y no solamente de la donante. Y tenemos un caso muy parecido en el que un individuo llamado Bermudo había hecho una donación y años después, cuando éste ya ha muerto, sus hermanas van a Valpuesta y confirman esa viña que entregó al abad Álvaro y a la regla de Santa María y recibimos nuestro honor. En este caso le han dado, no es una simple confirmación, es nuestro honor, pero el honor es un mantel y un camisón. Es decir, son objetos como cotidianos, incluso aunque sea de cierta calidad, no son un honor espectacular. Es simplemente se está renovando o se está confirmando que la entrega del bien de la viña forma parte de un vínculo más líquido, más fluido, más transgeneracional entre el monasterio y la parentela en cuestión.
Bien, también sirve para blindar una transacción ante posibles reclamaciones, como en este caso, en el que este personaje hace venta de una divisa. Aquí estamos en un espacio, digamos, de baja aristocracia, pero se hace la venta y se le llama precio a lo que se entrega, pero la venta incluye, además, la entrega de una vestimenta, de una túnica, de 20 sueldos de plata, que no está mal, por confirmar esa villa de Rebollar a un individuo llamado Trasmiro. Es decir, hay otro personaje que está implicado en la cuestión y se le hace un regalo para que no ponga pegas a la donación. Hay un caso que es interesante y es que los contradones podrían estar marcando trayectorias de elevación. Lo que ocurre es que esto es muy difícil de perseguir en la documentación. Hay un caso que es uno de mis favoritos, el de Alfonso Sandínez, en la zona del río Esgueva, en el valle de Esgueva, donde encontramos, esta sería un poco la historia de su vida, me quedan 2 minutos, en el que en 948 un presbítero que se llama Obeco hace una tradición, se entrega en cuerpo y alma a Cardeña y le da una iglesia. Pero 2 años después aparece Alfonso Sendínez y su esposa repitiendo la misma donación, sin que se sepa muy bien por qué ellos de pronto pueden volver a donar la donación que ya había hecho el presbítero. Y en este caso reciben un honor. El honor es una mula, una piel y una camisa. No nos engañemos por las mulas. Las mulas no son caballos, pero son a veces muy, muy caras y son un objeto de lujo. En 957, sin embargo, se produce una disputa por esa iglesia y un personaje la reclama, hay un juicio, y en ese juicio el personaje en cuestión dice que esa iglesia se la habían dado a él delante de una asamblea de gente y delante de Alfonso Sendínez. Lo que ocurre es que cuando llega el momento de testificar ante Cardeña, nadie testifica a favor de García Refugano y García Refugano pierde sus derechos. Es decir, de alguna manera, Alfonso Sendínez había presidido todo lo que había tenido que ver con esa iglesia en los años anteriores. Y el año siguiente, Alfonso Sendínez venden un prado a Cardeña y el precio de la venta no tiene nada de pinta de precio. Es un caballo con su freno, que es uno de los objetos de lujo. Hay que imaginarse a Alfonso Sendínez paseando en su caballo con su freno. Es decir, lo que ha ocurrido aquí es que Alfonso Sendínez, probablemente el jefe de una parentela o un jefe local, ha estado controlando lo que pasaba en relación con la Iglesia y la ha convertido en un objeto que le permite anudar relaciones con el monasterio de Cardeña, que es uno de los grandes monasterios. Y eso se va convirtiendo, digamos, en su plataforma para reforzar su estatus, y los contradones que va recibiendo van subrayando los pasos de esa elevación. Como digo, es una historia muy poco frecuente porque es difícil que podamos seguir una trayectoria no aristocrática de este tipo. Pero sí que encontramos que en estos contextos no aristocráticos la entrega de contradones de caballos es un elemento muy significativo de movimientos de posible movilidad social o promoción social. Bien, y finalmente tenemos el establecimiento de relaciones clientelares entre laicos no aristocráticos. Este ejemplo es muy interesante, en el cual un personaje llamado García Álvarez dan a Anaya y a su mujer, doña Madre, un solar en Escurel. Y la indicación de que entregan el solar porque recibimos de vos un buen servicio. Es decir, esto es un vocabulario muy aristocrático, pero estos personajes probablemente no lo son. Lo que ocurre es que están emulando o están tomando el lenguaje. Y dice, y para confirmar la carta, recibimos de ti un vaso de plata que vale 50 sueldos. No está nada mal, ¿no? Pero estamos hablando de una motivación para hacer la donación que tiene que ver con el buen servicio, con una relación de carácter clientelar. ¿Hasta qué punto esto no es una traslación a contextos no aristocráticos de cosas que mucho más a menudo aparecen en entornos elevados? Por ejemplo, Alfonso V, que concede a Riquilo la villa de Gaderanes y dice, te ofrecemos íntegramente por la ofreción que recibimos de ti un azor. Un azor es un objeto de superestatus, ¿eh? Y en este caso, de nuevo, la ofreción ha venido primero. Es decir, la ofreción en este caso no es un contradón, es
primero reconocer el poder señorial del rey y después se recibe un objeto. Quizá el contrador sería al revés, sería la villa. Pero dice que el motivo es por el servicio que nos haces. De manera que lo que estamos es anudando una relación de servicio a través de la entrega de bienes. Y este tipo de comportamientos aristocráticos probablemente se estaban emulando en contextos no aristocráticos para tejer clientelas, digamos, de bajo nivel entre personajes no aristocráticos. Y es un tema que tenemos todavía que acabar de explorar porque tenemos una capa de transacciones con Contradón entre laicos no aristócratas, que no son muchas, pero son muy interesantes y tenemos que verlas con carácter ya micro, que todavía no hemos llegado a ese nivel. Y bueno, y hasta aquí es más o menos hasta donde llega lo que hemos podido explorar hasta ahora, que espero que sea de cierta relevancia o no para la temática general del encuentro. Muchas gracias.